Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 11. Financiamiento público para las campañas electorales. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos al foro número 11, que tiene por título Financiamiento público para las campañas electorales. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Saludo con mucho afecto a nuestros ponentes que hoy presentarán sus diferentes puntos de vista acerca del tema de financiamiento. Y los presento a Daniel Díaz Cuevas, Alma Elena Saraí de León Cardona, Rodrigo Segura, Alfredo Alcalá Montaño, a Mariana Tamés Espadas, a José Muñoz Gómez y a María Luisa Jiménez Poblano. Traigo a colación un estudio que hace Forbes y dice que el crimen organizado tuvo una presencia del 35% en México en las campañas. Esto solo en el proceso electoral 2020-2021, la consultora ETELEC documentó 100 homicidios y más de 900 agresiones contra candidatos y candidatas, superando así las cifras del 2018. Entonces, sí es un foco de alerta que este financiamiento público también no pierda de vista el financiamiento que se puede hacer con esta violencia, con violencia, intervención del crimen organizado en los procesos electorales. Vuelvo a lo mismo, ¿cómo influye o cómo puede influir esto pues, en las extorsiones? Hablar de dinero en la política siempre es un tema álgido, y más cuando crecimos políticamente con conocidas anécdotas que se volvieron refranes populares, como un político pobre es un pobre político. O esta expresión, que no es otra cosa que la certeza de que únicamente con el poder del dinero puede consolidarse una carrera en la política. Herencia de la forma en la que aprendimos a hacer política en México, más tangiblemente en el periodo posrevolucionario. Seguida por el clásico "la moral es un árbol que da moras", que expresa la flexibilidad o la franca ausencia de ética y respeto a la ley. Tal vez es nuestra traducción mexicana de la fórmula de Maquiavelo: el fin justifica los medios. No sé si la reforma propuesta termine con las prácticas aparejadas a estos dichos populares, pero celebro el intento que hacen como representantes de la ciudadanía de abatir una exigencia social que se ha vuelto inaplazable. El dinero que reciben los partidos políticos es desproporcionado en un país con tanta desigualdad y pobreza. Recurso que bien podría ser utilizado para atender necesidades más imperiosas y hasta erradicarlas, pero que indudablemente deben adecuarse a una realidad pospandemia que presenta retos económicos individuales y colectivos muy desafiantes, frente a los cuales ya no es posible mantener ese privilegio. No podría entonces estar más de acuerdo con la propuesta que convoca este foro y que aspira a transformar radicalmente la columna vertebral del sistema de partidos. Opinión desde luego personal, pero que no compromete los principios que debo observar en mi carácter de titular de una institución creada justamente para combatir una de las expresiones de estos males. Considero que es un debate coyuntural que surge por la inquietud sobre la necesidad de dos puntos fundamentales. Uno, reducir el monto de los recursos públicos que se destinan a institutos políticos. Y segundo, la urgencia de que los partidos políticos refuercen y rediseñen sus estrategias para agenciarse recursos provenientes de otras fuentes lícitas de financiamiento, como las cuotas y aportaciones de sus militantes, entre otros. Sin embargo, la regulación del financiamiento de los partidos políticos va de la mano con otros temas, como lo son acceso a medios de comunicación, duración de campañas electorales y la regulación de las precampañas. Todos estos temas se traducen en dinero, en recursos que cuestan al erario público. Por tanto, una reforma a la regulación del financiamiento de partidos políticos significará una reforma de carácter más integral, como en este caso, involucrando los temas aquí mencionados, ya que todos se encuentran estrechamente vinculados. El financiamiento de los partidos políticos y de los organismos electorales, principalmente, en mi punto de vista, son dos propuestas
En un caso, el excesivo monto de los recursos económicos de origen público que reciben los partidos e instituciones electorales, y por el otro lado se argumenta que son necesarios para seguir fortaleciendo y consolidar la naciente democracia mexicana. Es necesario otorgar esos recursos suficientes a los partidos como instituciones esenciales de todo régimen democrático. Me voy a centrar básicamente primero en la importancia que tienen los sistemas de partidos, ¿no? ¿Son fundamentales en una democracia los partidos? Sí, claro, y más en una democracia representativa, que es lo que nos permite justamente dirimir el conflicto social de manera pacífica. Esa es la importancia de unas elecciones y la importancia que tienen también los partidos políticos. En algo coincidimos, creo que la mayoría en esta mesa y en otras mesas, es que claramente tenemos que replantearnos el coste electoral. Y en eso creo que hay una amplia coincidencia, habiendo otras mesas dentro del Parlamento Abierto, donde diversas especialistas lo han mencionado. ¿Qué quiero mencionar con esto? Si revisamos las 42 iniciativas, que bueno, no todas tienen que ver obviamente con el tema del financiamiento público de los partidos, pero sí resalta la propuesta que plantea de solamente destinar presupuesto público a los partidos para campañas electorales, ¿no? Y ahí es donde centramos un poco la discusión de si es necesario dotarles a los partidos de financiamiento de manera ordinaria, además, efectivamente, que tiene que ver con el destinado a campañas, que cuando es intermedia, 30% más del presupuesto, bueno, del financiamiento, porque es una fórmula. También decirle a la ciudadanía, tenemos que estar muy informados y muy formados en estos temas, porque todavía llega a pensarse que entre menos partidos, con la fórmula actual, nos va a costar menos. No, nos cuesta exactamente lo mismo porque es una fórmula constitucional, ¿no? Entonces, no se trata de si son más o si son menos partidos, se trata de la calidad de las elecciones, la calidad del sistema de partidos. Si la pregunta es, ¿hay que eliminar el financiamiento público o lo más conveniente es eliminar el financiamiento público de los partidos políticos? Yo de entrada diría no, la respuesta tajante es no. Si la siguiente pregunta es, ¿habría que eliminar la prevalencia del financiamiento público sobre el privado, que es la fórmula que rige actualmente a los partidos políticos? Mi respuesta tajante también es no. Sin embargo, sí creo que el sistema que tenemos actualmente, la fórmula constitucional que tenemos actualmente puede ser modificada. Sí creo que el dinero que reciben los partidos políticos y el uso que se le da no es el correcto. Me parece que se pueden hacer reducciones. Es también muy importante que conozcamos cuáles son las actividades que realizan los partidos políticos, qué actividades se realizan como gasto ordinario, como actividades específicas y como gastos de campaña. Ya ha habido diversas iniciativas que me parece que valdría la pena voltear a verlas, que proponen ciertas modificaciones y restricciones al financiamiento público que se le da a los partidos políticos. Hay una iniciativa muy interesante que surgió en Jalisco, que fue incluso avalada por la Suprema Corte de Justicia, es la iniciativa Sin voto no hay dinero, ¿no? Actualmente la fórmula constitucional que nos marca cuál es el monto del financiamiento para gasto ordinario que obtienen los partidos políticos toma en cuenta el listado nominal y, como ya lo dijeron, el valor de la UMA, ¿no? Que más o menos está en 96 pesos. Bueno, esta propuesta lo que dice es que en vez de tomar en cuenta el número en el listado nominal, se tome en cuenta la fuerza electoral. Con esto estamos incentivando a que si los partidos quieren más dinero, ¿no? O que la fórmula tenga una bolsa mucho más amplia para los partidos, entonces tengan que movilizarse para que la gente vote por ellos, y entonces en vez de tomar en cuenta el listado nominal, se toma en cuenta el porcentaje de votación que se obtuvo en la elección federal inmediata anterior, y eso es lo que se multiplica por la UMA y se saca una cantidad, ¿no? Habría que analizar obviamente cómo podríamos aplicar este tipo de fórmula y qué tanto ahorro y qué tanto gasto se estaría implementando mediante ella. Esta reforma busca cambiar el modelo de tener una normatividad sancionatoria a una normatividad que inhiba conductas irregulares, buscando hacer más con menos, tratando de conseguir el voto genuino del electorado a través de las expresiones de su plataforma e ideología política. Cabe resaltar que al disminuir el recurso público de los partidos políticos, disminuye la carga administrativa de los mismos y de la autoridad electoral, reduciendo gastos en ambos casos y permitiendo reencauzar el recurso público en otras necesidades del país. Como pueden ver en la lámina,
Ahí lo que reflejamos es el objeto que establece el artículo 41, la finalidad que tienen los partidos políticos y, por otro lado, la gráfica de cómo se ha venido incrementando el financiamiento público en los diferentes años, en los últimos 10 años. Como he escuchado con los compañeros, es bien importante el identificar diversos tipos penales, es muy importante los temas de fiscalización, el uso del recurso, identificar el origen de los recursos, pero lo importante está en el detonador de todo este tema. Si se ocupa el recurso con eficacia y eficiencia, estaríamos disminuyendo en todo lo demás la carga administrativa de órganos jurisdiccionales, de órganos administrativos y muchísimas cosas más, ¿no? Los recursos, en especial los económicos, son un elemento ineludible de la democracia y de las contiendas electorales en particular. El financiamiento público es parte de la normativa de la vida democrática, pero como nos dirían Saboto y Casa Zamora, el dinero también puede introducir diversas distorsiones dentro de los procesos democráticos en varios sentidos. Por ejemplo, vuelve desigual la contienda electoral, incide en las posibilidades reales de los partidos y de los candidatos. Asciende que las propuestas o las plataformas queden en segundo plano frente a la posibilidad económica de los mejores postores. La posesión de dinero les confiere a los individuos o a determinados grupos sociales la posibilidad diferenciada de participar en las elecciones e influir en los partidos y sus candidatos mediante sus contribuciones. La participación de conflictos de intereses entre los donantes privados y los tomadores de decisiones que llegan a cargos públicos. Asimismo, en nuestra región, la presencia del crimen organizado y su movilización de recursos económicos han corrompido y fracturado los procesos democráticos. Aunque la democracia tenga un costo de funcionamiento, debe ser menor para la ciudadanía, es decir, no debe ir en deterioro del gasto público dirigido a sostener la política pública, pero debe fortalecer la participación y a las instituciones democráticas construidas hasta ahora en nuestro país. Fortalecer el financiamiento público en las contiendas electorales permitirá minimizar los riesgos de que nuestra democracia, frente a la intromisión del crimen organizado o grupos que pretendan verse beneficiados por los tomadores de decisiones. Yo hago una pregunta inicial. ¿De verdad se fortalece la democracia suprimiendo el financiamiento público a los partidos políticos o cuál es la ruta? A mí me gustaría mucho que la doctora Mariana Tamés Espadas pudiera decirme, ella dice que la fórmula puede ser modificada, pero es una pena que no nos diga a los diputados cómo. Yo suelo ser muy receptiva y si tiene alguna fórmula específica, yo creo que en su intervención debió plantearla y si no, sugiero a este panel que se le dé la intervención a efecto de que nos diga cuál es la forma en que se puede modificar de manera parcial esta situación del financiamiento público. Dentro de las propuestas, muy rápidamente por el tiempo, me queda claro además que tenemos que aumentar de entrada el recurso que están ejerciendo para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, que son 3%. 3%. 2% solamente el destinado para actividades específicas como entidades de interés público, cuando vemos que es justamente hasta el fin como partido y solamente el 2%. Además de la fórmula, les damos 3% más para publicaciones, investigaciones, aparte de lo que ya reciben. Entonces, creo que ahí se tendrá que aumentar por lo menos al 10 o al 20%, por lo menos para formación y capacitación. Necesitamos una ciudadanía activa, que la militancia esté preparada, formada. Eso creo que es importante. También, en relación al tema de la fórmula adecuada, yo me iría a buscar esta fórmula, no me iría al tema del 65% tal cual, yo me iría de entrada justamente a amarrarlo con el tema del nivel de participación, pero con la elección intermedia. Sí, porque si nos vamos a la elección presidencial, por lo menos 60-65% y quedaría como ahorita. Pero ¿qué pasa si las fórmulas las vamos amarrando, por ejemplo, a las elecciones intermedias, donde
el nivel de participación baja. Incentivaríamos a que justamente estén haciendo ese trabajo de campo, ese trabajo, esa de formación e involucrando su propia militancia. La propuesta que yo presenté en mi participación es una propuesta que inició en Jalisco, que se llama Sin voto no hay dinero. Me atrevo a presentarla en este panel debido a que es una propuesta que ya fue analizada en su momento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y avalada, por lo tanto, es una fórmula que podría funcionar en el sentido de reducir el porcentaje del financiamiento público sin la necesidad de eliminarlo y al mismo tiempo incentiva que los partidos políticos busquen una participación más activa tanto de sus militantes como de sus simpatizantes, y son unos cambios muy simples. Si la fórmula constitucional para obtener el monto que se otorga de financiamiento a los partidos nos establece que se multiplica el número de personas en el padrón electoral por el 65% de la UMA, la modificación que se prevé con la iniciativa Sin voto no hay dinero es, en vez de utilizar el listado nominal, utilizar el porcentaje de votación obtenida en la elección inmediata anterior, que es justamente de lo que estábamos platicando en este momento, apostarle más por la fuerza, más a la fuerza electoral que a un número fijo del listado nominal, y ese número multiplicarlo no por el 65% de la UMA, sino por el 50% de la UMA, ¿no? Es una postura que ya está avalada y que ha producido ciertos resultados positivos, y me parece que sería muy interesante poder explorarla en esta modificación. Si ya estamos hablando de modificaciones constitucionales, tenemos que ver que modificar la ley, por ejemplo, de la revocación de mandato. La revocación de mandato se tiene que hacer o tiene que hacerse junto con una elección constitucional, porque eso es abaratar también los costos. No lo que pasó con la revocación de mandato, que se hizo en abril y posteriormente entramos a una elección. No, tenemos que hacer que el artículo 35 en su fracción octava y fracción novena coincidan con los procesos electorales federales. Con eso podemos empezar a abaratar o disminuir el costo, no abaratar porque lo barato sale caro, sino disminuir el costo electoral. Con estas propuestas, si vamos a disminuir el financiamiento a los partidos, pues tendríamos que vigilar los recursos de fiscalización, con una fiscalización de manera exhaustiva, porque nos vamos a encontrar con dos tipos de recursos, los ilícitos y los ilegales. Los ilícitos, ya hemos tenido experiencias donde empresas, incluso empresas paraestatales o personas morales, ingresan dinero a los partidos políticos. Tenemos experiencias y hemos visto ejemplos, hay muchos, donde se incorporan empresas, incluso extranjeras, a campañas electorales. Yo creo que sí, la eliminación de el financiamiento público puede repercutir benéficamente en el fortalecimiento propiamente de la democracia, porque actualmente hay muchos partidos, muchos militantes que pues dirimen sus controversias y hacen valer el ejercicio de sus derechos políticos en tribunales electorales. Eso refleja varias cosas. Una de ellas es que no están encontrando en su propia casa una defensa a sus propios derechos fundamentales, como ya lo expresó la maestra Mariana Tamés. Pero esa parte de la justicia partidaria pues no tendría una razón de ser, o no tendría por qué el financiamiento público sostener burocracias partidistas que no necesariamente reflejan los intereses de la militancia, pues. Yo diría también que es necesario hacer un estudio, justamente le comentaba a Daniel, creo que no existe, no lo conozco al menos, que analice si el financiamiento público ha cumplido con esos fines establecidos en la Constitución y que se reflejen pues en aspectos como abatir el abstencionismo electoral, fortalecer la participación democrática en las elecciones, particularmente elección tras elección vemos una disminución de la participación. Ya no hay ese interés
ciudadano por participar en las elecciones, salvo aquellas que tienen que ver con la presidencia, que generan mayor expectativa. Otra forma de fortalecer esa democracia son los mecanismos de participación ciudadana, totalmente ausentes en la Ley General en materia de delitos electorales. No hay forma de regular o de sancionar aquellas transgresiones a los mecanismos. En fin, yo creo que parte de este fortalecimiento de la democracia también tendría que ver con una ciudadanía activa, participativa, deliberativa, como en estos foros. Me atrevería a proponer que podrían ser una figura similar a las salas regionales, es decir, a parte del poder judicial de las entidades, donde, por ejemplo, un juez de control de la Ciudad de México pueda llevar la atención de audiencias de Hidalgo, de Tlaxcala, no sé, un modelo similar, se me ocurre así de bote pronto, un modelo similar a las salas regionales que ya existen como parte del Poder Judicial de la Federación, desde luego en la materia especializada en electoral. Mi pregunta es en el sentido de qué mecanismo puede ser el idóneo para comprobar aportaciones y gastos, así como reducir el flujo de efectivo durante las campañas electorales. Ni siquiera hay una aproximación para saber cuánto efectivo circula durante una campaña electoral, durante la movilización de la jornada electoral, y algo muy importante, un fenómeno que al menos hemos notado o he percibido en algunas notas periodísticas y de las que dan cuenta algunas denuncias que recibimos en la materia. Ahora el voto se paga después de la jornada electoral, a través de un pequeño pagaré, no sé, un folio, y sucede después. Entonces, es muy difícil. Yo creo que el fortalecimiento del sistema de fiscalización podría ayudar mucho, y un poco como expresó el maestro Daniel Díaz Cuevas, a través de superar este secreto bancario a través de las fiscalías electorales, porque actualmente solamente lo tiene, es una facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que sí requiere un estudio en sí mismo. Aquí es importante lo que plantea la reforma que presentó el Ejecutivo Federal, que es justo no eliminar el financiamiento público en su totalidad, sino que sí se otorgue financiamiento público para las campañas políticas y no así para la vida ordinaria, que esta vida ordinaria es principalmente para gastos de operación, los gastos operativos. En cuanto si se utiliza recursos de fuentes ilícitas o no, la realidad es que pues, los diferentes órganos tendrían que ser los determinantes para identificar si efectivamente se usó este recurso o no, ¿no? Sería muy arriesgado plantear en este momento si se utilizan recursos de fuentes ilícitas o no. Eso habría que dejarlo en las manos de los que tienen la atribución para poderlo determinar. Lo cierto es que el planteamiento que se hace en esta reforma sí busca pues reencaminar de una mejor manera el presupuesto, el recurso que se otorga a las campañas. Hoy por hoy, la norma nos permite que los militantes y simpatizantes que quieren apoyar a las campañas políticas, pues tengan su participación con un flujo de efectivo y a su vez en especie. Son los dos rubros en los que se permite hacer este tipo de aportaciones, y en su caso ya el propio tema fiscalizador tiene reglas para poder vigilar estos recursos que entran. Sin duda, lo decíamos, la propia Constitución nos dice que el financiamiento público siempre será el que prevalezca con respecto al financiamiento privado. El financiamiento privado se vuelve un poco complicado. ¿Por qué razón? Porque nosotros o los candidatos o los partidos políticos pues están inmersos en la vida política y en las reglas que se tienen que seguir. Pero como lo decían la diputada, ¿no? Bueno, pues yo como cualquier ciudadano y decido participar, pues conozco las reglas de cómo voy a hacer mi campaña, pero todos aquellos que quieren participar conmigo y que quieren aportar, pues de alguna manera las desconocen, y esto conlleva pues a incurrir en faltas, ¿no? Que como decíamos, tenemos que sancionar y tenemos que involucrarnos en decir que no estamos cumpliendo con estas normas. Hoy por hoy el instituto, en materia de fiscalización, pues puede atravesar el secreto bancario fiduciario. Entonces,
pues el tema del financiamiento en efectivo está vigilado, tiene reglas por el propio INE, por la propia fiscalización, donde dice que tenemos que conocer el origen de ese recurso. ¿Es necesario transitar hacia un modelo diferente de financiamiento para los partidos políticos? ¿Es necesario seguir aportando del erario público muchísimo dinero para cada uno de los partidos? ¿O podemos transitar hacia una forma diferente de tener recursos para que no les cueste a los mexicanos tanto la democracia en México? Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.